este día, porque vamos a aprender muchísimo, como lo hemos hecho todos los martes. Debo de confesarles que para mí todo esto es igual de nuevo que para ustedes, a pesar de que en la tarde estuve investigando sobre el tema de hoy y me parece fascinante, así es que les va a encantar. A todos aquellos que estén en este momento padeciendo de alguna enfermedad o que tengan algún familiar muy querido que esté padeciendo de alguna enfermedad, yo les aseguro que lo que van a escuchar el día de hoy es una mirada muy distinta de la que están acostumbrados a escuchar de lo que está hecha cada una de estas enfermedades. Yo sé que muchas veces, y yo sí creí esto durante muchos años, que las enfermedades era algo así como algo de mala suerte, de te tocó. Y cada vez hay más estudios, hay más ciencias, cada vez hay más teorías que las enfermedades son desarrolladas por cosas que tienen que ver directamente con nosotros. Muchas veces cosas de la infancia, cosas que no hemos resuelto, traumas, asuntos que han sido difíciles para nosotros de manejar. Por lo tanto, eso nos da la posibilidad también de hacer un cambio completo con lo que nos está sucediendo o le está sucediendo a la gente que amamos y nos da el poder total de poder cambiarlo. Pero todo esto primero indagando sobre qué fue lo que causó este tipo de enfermedades. El día de hoy tengo a un invitado espectacular. Estoy muy agradecida y muy contenta que puede estar con nosotros. Él se llama Gastón Vargas, es instructor de la nueva medicina germánica, es naturópata y tiene un proyecto que me parece súper interesante. Luego los invito a que entren a ver todo lo que se trata, que se llama Awakening Project. Lo pueden encontrar en awakeningproject.com. Y debo decirles que lo que está en este lugar y esta información es realmente interesante. Hay información que está aprobada por varias universidades del mundo, en donde los resultados en enfermedades como el cáncer, como la diabetes, son verdaderamente impactantes. Entonces, por eso este día me encanta recibir a nuestro amigo Gastón. Debo decirles que ahí está. Aquí estoy. Buenas noches. ¡Yeah! ¡Lo logramos! ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, bien, muy bien. No me estaba pudiendo comunicar. Vi que me veían, pero yo no estaba escuchando, así que bueno, ahí reinicié y estamos bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy sumamente contenta de que puedas estar con nosotros y que puedas transmitirnos todo este conocimiento que tienes sobre la medicina germánica, porque debo decirte que hace poco tiempo que la descubrí. Rick de la Rosa, mi amigo y amigo tuyo también, fue quien me la presentó y la verdad es que sí, para mí ha sido como muy interesante el darme cuenta, aunque es algo que ya sabía, pero con la medicina germánica queda como más claro cómo las enfermedades tienen tanto que ver con la vida de las personas, como que no es algo aleatorio, como antes pensábamos, que te pasó, te tocó, ¿no? Como si fuera un asunto de suerte, sino que claro. Todo, al tener la posibilidad de encontrar qué fue lo que originó eso que te está sucediendo, pues también nos da esperanza para poder ahora sí que desconfigurar eso que esté manifestándose por medio de una enfermedad. Así es que gracias por estar con nosotros, Gastón. Ya platiqué un poco con las personas sobre lo que leí esta tarde en tu página de Awakening Project, sobre lo que es la medicina, pero me gustaría tú como experto que les dijeras exactamente de qué se trata, cuál es la visión que tiene este método de curación. Bien, en principio lo que es la nueva medicina germánica, que es para nosotros una ciencia que se cumple en el 100% de los casos, no es nada nuevo. ¿Sí? El doctor Hammer lo que hace es recopilar un montón de datos, avanzar, tener teorías, implementarlas, ponerlas a prueba, verificarlas después de múltiples casos, más de 10.000 casos. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es tomar el conocimiento que ya se conocía, que era anterior al doctor Hammer. Estamos hablando de científicos muy importantes como Anthony Béchamp, que fue contemporáneo de Pasteur, de hecho que fue profesor de Pasteur, ¿sí? Donde podemos ver y investigar y leer, realmente el que quiere investigar, se va a dar cuenta de que antes la nueva medicina germánica empieza con Anthony Béchamp, donde él decía que los gérmenes eran parte del cuerpo, que nunca venían de afuera y que nunca hubo un virus maligno y patógeno que venía a atacarnos. Ese era un concepto bélico que había tomado Pasteur en un contexto de guerra, ¿sí? Que vivían en Francia. Estamos hablando en 1800, la guerra que estaban viviendo. Entonces empezamos a investigar y vemos que es oficial este conocimiento, que Pasteur de hecho dejó unas notas personales
que fueron pasándose de generación en generación hasta que un profesor en una universidad de Francia tuvo la amabilidad de publicar donde Pasteur decía que había plagiado el contenido de Béchamp y que había distorsionado las ideas, simplemente porque, bueno, tuvo un financiamiento de un primer laboratorio que, bueno, no nos vamos a poner a meter en esos temas ahora, pero el principal punto es que esto no es nada nuevo. Ya se sabía desde hace muchísimo tiempo de que el cuerpo, cuando se ve inhibido de accionar y de reaccionar ante un conflicto muy grave, muy dramático que vive, el cuerpo reacciona y te va a ayudar y va a cooperar tu biología para ayudarte a resolver la situación que estás viviendo. Entonces, cuando aparece la enfermedad, en realidad nos está contando que estamos mal, que no estamos siendo felices, que hay algo que está pendiente y que tenemos que resolver. Lo mal llamado enfermedad, ¿no? Para el doctor Hammer, y lo recalca muchas veces, dice las mal llamadas enfermedades, porque son procesos biológicos y sensatos de la madre naturaleza que están ahí presentes para cooperar con nuestra biología. Es algo así como que no es que llegue algo y te enferme, sino que a lo que llegues a un cuerpo que ya estaba enfermo, solamente llega a mostrarle para que se dé cuenta que está enfermo de otra cosa. Claro, el punto es que esa idea que tenemos nosotros de que viene un virus maligno, patógeno y nos invade, eso no existe. Eso jamás se pudo ver. Es una teoría celular, ¿sí? Es la teoría del contagio de Virchow, que si vamos al caso, siempre me preguntan y yo digo lo mismo. Ustedes están en México, ¿verdad? En México creo que cuando hablan de shows, a los shows le dicen show, ¿puede ser? El show, sí. El show, ok. Es un show. Colombia, Venezuela, bueno, se suele decir show. Si vos te pones a investigar de dónde viene la teoría celular de los virus patógenos, virus significa veneno patógeno, ¿sí? Ok. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Sabés cómo se llama el creador? ¿Cómo? Rudolf Virchow. Ya Ok. empezamos con una investigación que decís, pero pará, vos me estás diciendo que Virchow es el creador de la teoría de los virus. Ya ahí hay algo raro. ¿Pero A mí, eso qué a mí quiere por lo decir? menos. ¿Que lo de los virus es algo así como un show de algo? Y bueno, aparentemente vendría a ser un show. De hecho, hoy es el show más grande que tenemos. Es el Big Brother, Bueno, sí se ganó ¿no? el rating de todo. Por supuesto. ¡Ganaste! Por supuesto. Pero el punto es que en realidad, si vos te pones en lo real, no en la fantasía, en la imaginación, en hipótesis, porque de hecho son hipótesis, no llegan a ser ni teorías las que tienen, porque jamás las pueden verificar, jamás las pueden contrastar. Para vos decir que existe un virus, no es que yo te digo, mira, Ingrid, esto es así, vos créeme y vamos a tener una fe científica en la medicina. No, hay una serie de pasos científicos que tiene que seguir todo investigador, todo médico, todo biólogo, virólogo, retrovirólogo, el que sea. Hay una serie de pasos que si querés te los enumero muy fácil para que la gente lo A ver. conozca. Que aparte es totalmente lógico. Vos primero, para decir que existe un virus, tenés que poder aislarlo. ¿Sí? Vos tenés que tener una persona supuestamente enferma, con esa enfermedad, ¿sí? Tenés que poder tomarle un muestreo, ¿sí? Y con esa muestra de sangre, ¿sí? Vos tenés que poder aislar el virus, en primer lugar. ¿Qué quieres decir con aislar el virus? ¿Como ver que lo tiene? Exactamente, Ok, que hay un tejido que está, entre comillas, contaminado. ok. ¿Sí? Bien. En segundo lugar, tenés que limpiar esa muestra para dejar solamente el virus. ¿Sí? Ok. Porque si no es como decir, vos tenés un montón de contenidos que son proteínas, enzimas, células, microenzimas, tenés de todo ahí adentro. Tenés valores sanguíneos, tenés glóbulos blancos, glóbulos rojos, proteínas, tenés de todo. Y es todo tan chiquito, ¿sí? Que bueno, que vos tenés que poder primero aislarlo y después purificarlo. Entonces, una vez que vos supuestamente lo purificas, que eso jamás nunca lo hizo nadie, no hay evidencia científica que muestre cómo alguien pudo purificar un virus patógeno, ¿sí? Pero Después de cuando hablas de purificar... purificar, Sí. ¿te refieres a lo que se supondría que haría un medicamento? ¿O cómo lo purificas? Bueno, purificarlo significa aislarlo de eso que... Primero sacarlo y sacarle una micrografía con un microscopio electrónico, ¿sí? Y acá Pero eso es tenemos para diagnosticar al paciente, no para curarlo. Claro, primero para saber realmente si tiene ese virus maligno que te está Ok, atacando el cuerpo, ¿no? ok. Y acá tenemos otro dato curioso, que supuestamente, ¿sí? Rudolf Virchow ve un virus por primera vez en 1860, 70, por ahí,
Y él dice que la única manera de ver un virus es con un microscopio electrónico, porque miden entre 50 nanómetros, 100 nanómetros. Estamos hablando de, pero son muy chiquititos, si realmente existen. Y supuestamente no, oficialmente, el primer microscopio electrónico se crea 50 años después de que ven por primera vez supuestamente un virus. Ahí tenemos otro dato histórico que no coincide. O sea, tú lo que me 50 estás años diciendo es después. que los virus no existen. Lo que estamos diciendo es que los virus patógenos, es decir, como un concepto de un veneno, ¿sí? Patógeno, no existe. Eso no existe y jamás nadie lo vio, jamás nadie lo pudo comprobar y no existe. Eso es pura fe científica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo con la gente Bien, que se está contagiando de COVID? bien. Ahí tenemos que entender un poco más cómo funciona el cuerpo para poder interpretar con este paradigma de la nueva medicina germánica qué vendría a estar ocurriendo en cada individuo. Porque nosotros tenemos que hablar en un individuo como un ser humano completo, no solamente un órgano. ¿Sí? Tenemos un psiquismo, tenemos un cerebro y tenemos un órgano. Si Ujú. hablamos solamente del órgano no tiene sentido, que es lo que hace la medicina clásica. Trata de alguna manera de curar un órgano sin entender que es todo el ser humano, es solamente un órgano. ¿Sí? Entonces, nosotros ya en cerca de diciembre, enero, cuando había supuestamente un brote de este famoso coronavirus y estaba saliendo por los medios, nosotros anunciamos que seguramente, y fue un video que hicimos en vivo en YouTube, dijimos, miren, seguramente en Wuhan deben haber vivido una situación dramática que se debe haber resuelto, ¿sí? Globalmente en la sociedad, algún problema político, económico que haya sido muy fuerte, ¿sí? Tiene que haber ocurrido. Y yo sinceramente no estaba metido en geopolítica, no me interesaba tampoco, pero me habían preguntado tanto por el coronavirus que yo dije, bueno, a ver, vamos a hacer un video y vamos a explicar qué puede llegar a ser sin tener ni idea qué está pasando en Wuhan. ¿Sí? Evidentemente termino el video, ¿sí? Y me empiezan a mandar los seguidores del canal y todas las personas que son amigos y conocidos, notas de geopolítica que nos estaban contando y confirmando lo que habíamos supuesto. Porque habíamos dicho que la única manera que una gran parte de la población genere lo que conocemos como una gripe, un dolor de cabeza, fiebre, inflamaciones del cuerpo, no importa en qué parte, y que sean todos juntos al mismo tiempo, significa que todos han resuelto un mismo conflicto al mismo tiempo. Esto es como que yo te diga que estuvimos 200 personas corriendo una maratón de 60 kilómetros y llegamos todos al mismo tiempo. A todos se nos van a hinchar los pies, no hay duda de eso. Pero a ver, aquí hay un punto importante, Bien, porque, ok, te puedo comprar esa teoría, pero dale. ¿qué es lo que sucede cuando esas personas llegan a hacerse una prueba y la prueba arroja el mismo resultado? No está arrojando el resultado de una influenza y otro un COVID y otro es una gripe y otro, o sea, no, todos tienen un mismo resultado cuando se hace esa prueba. ¿Por qué sucede eso? Bien, en primer lugar, habría que ver qué es lo que están analizando, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros no lo sabemos cuál es el muestreo que están haciendo. Los médicos y los virólogos te dicen que están viendo determinados exomas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con virus. Suelen ver partículas, suelen ver partes de proteínas, ¿sí? Incluso la misma célula cuando se está descomponiendo genera esporas. Entonces ellos suelen confundir todos esos microorganismos y en fases de descomposición con los supuestos virus. Hay que tener en cuenta también que los microorganismos son parte de nuestro cuerpo y que estuvieron presentes durante toda la existencia y que de hecho nosotros somos un conjunto de bacterias. Sin las bacterias no seríamos nada. El famoso COVID, ¿sí? Así como cualquier otra bacteria que pueda aparecer en el cuerpo, están siempre presentes en procesos de reparaciones orgánicas. Y eso lo demuestra el doctor Hammer con la cuarta ley de la biología, que dice que todas las bacterias, micobacterias, hongos y virus, en el caso de que existen, dice, porque él ya está hablando de virus, pero como otra cosa, no como lo que cree la medicina clásica de un veneno patógeno, ¿sí? Están siempre presentes en un proceso de reparación orgánica donde la persona ha superado una situación totalmente dramática y durante la fase activa de ese conflicto que no podía resolver, su cerebro creó los trabajadores, es decir, las bacterias, micobacterias, hongos, necesarios para trabajar durante la fase de reparación, ¿sí?
ya que durante la fase activa los órganos se adaptan. Dependiendo de la capa del cerebro que les dé origen, vamos a tener crecimientos, ¿sí? Por eso aparecen los famosos tumores en algunos casos, ¿sí? Que no vienen de afuera tampoco. A ver, ¿Sí? pero justamente ahí es donde viene mi pregunta. Sí. La persona ya está enferma de algo emocional, de algún conflicto interno. Y cuando lo está resolviendo es cuando aparece la enfermedad. Exactamente. La frase que yo tengo de marketinera es, cuando te estás enfermando te estás curando. Que en realidad las dos palabras están mal, porque ni la enfermedad ni la curación son palabras que son afines con los procesos biológicos. Porque la enfermedad sería un proceso de reparación orgánica, ¿sí? Y la curación en realidad sería la reparación del órgano que durante la fase del conflicto activo modificó su funcionamiento y su biología. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, Ingrid, hace 2 noches que vos estás sin dormir, ¿sí? Y estás sin dormir porque te enteraste de que pasó algo tremendo, que alguien habló mal de vos, que no podés dormir y que estás nerviosa. Y ¿También eres empezás... gurú? No, ¿viste cómo se activan esas cosas? Es impresionante. Bueno, pero el punto ¿cuál es? Que de repente empezás a tener acidez. Y vos decís, ¿por qué tengo acidez? Y tomás hasta agua y te duele la panza. Y repetís la comida. Y decís, uy, ¿cómo me duele la panza? ¿Sí? Y de repente, tu cerebro, ¿qué interpreta? Interpreta que esa situación que no podés digerir, que te genera un enojo indigerible, ¿sí? Es un pedazo de comida y que lo tenés en el estómago, que te tragaste, literalmente, ¿viste cuando los chicos dicen, me lo tragué, me lo creí? Que te Ajá. tragaste la situación y que ahora quedó atragantado en el estómago y no lo podés digerir. Y tu cuerpo lo que va a interpretar es, Ingrid necesita más cantidad de ácido clorhídrico en el estómago para poder descomponer ese pedazo de comida para posteriormente poder asimilarlo y luego Aunque no eliminarlo. haya sido comida, aunque haya sido palabras o una Exactamente, persona. exactamente, También ocupamos eso de a tal persona no lo trago. Y exactamente, después estoy con dolor de estómago porque literal no lo trago exactamente. a la persona, ¿no? Hasta que resolvés la situación. ¿Y cómo resolvés la situación? Tenés que desinhibirte, porque si hay un conflicto es porque hay algo que está pendiente de acción. ¿Sí? Entonces está muy bien tener y muy bonito tener pensamientos agradables, pero si el pensamiento no genera acción y la acción no genera un movimiento para que vos te desinhibas, vayas y reacciones y hagas lo que tenías que hacer y resuelvas el problema, no hace falta que vayas a insultarlo, pero podés ir y decirle, mira, no entiendo por qué dijiste esto, yo no hablé mal de vos, ¿sí? Pero me hizo mal y me lastimó, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vos te podés expresar y decir lo que hubieses querido decir en el momento y no lo dijiste, el conflicto se resuelve. Automáticamente tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Uy, Ingrid ya no necesita todos los trabajadores que agregamos en el estómago, saquémoslos, ¿sí? Con un programa biológico específico y volvamos a la normalidad, a la función del estómago. ¿Sí? Entonces la enfermedad no es un Automáticamente, problema, es la oportunidad de resolver el conflicto. exactamente, ¿qué es lo que te está avisando? Lo que te está avisando el cuerpo es que estás sufriendo y que hay una situación que estás viviendo que no te conviene y te está diciendo, Ingrid, por favor, anda a resolverlo porque estamos sufriendo todos. Acá te aguantamos, pero dale. Entonces, cuando vos resolvés la situación, ¿qué hace el estómago? Listo, ya se puede digerir automáticamente, abre las válvulas y toda la comida, porque vos seguiste comiendo, por más de que te caían mal las cosas. Por ahí tomaste una sopa o algo más suave, ¿sí? Porque te dolía la panza. Sin embargo, se atragantó y quedó ahí. Cuando vos resolves, el cuerpo habilita a eliminar toda la batería esa que tenías acumulada en el estómago y aparece la famosa diarrea. Claro, para ¿Sí? deshacerse de eso. Exactamente. Como limpiar. Entonces, así como yo te estoy explicando este programa, tenemos cientos de programas en el cuerpo para todas las situaciones, porque nuestro cuerpo es En un caso maravilloso. específico del COVID, ¿qué tipo Bien, de bien. conflictos está resolviendo? Evidentemente, si hay un problema, esto es muy fácil, mirá, nosotros nos dedicamos hace bastantes años que lo que hacíamos era, nos hablaban de un supuesto virus, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué hacíamos? Preguntar los síntomas. Porque si vos me decís los síntomas, yo te puedo decir qué órganos son los afectados y por qué se adaptan. ¿Sí? Entonces, si vos me decís que hubo fiebre, yo te voy a decir que hubo un conflicto de supervivencia o de reproducción o de respiración de miedo a la muerte, de miedo a asfixiarme. ¿Sí? Probablemente, si los síntomas son una gripe, son mocos, ¿sí? Son fiebre y dolores de cabeza,
Estamos hablando de una situación dramática. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente hubo en un inicio, estamos hablando del inicio, no del desencadenamiento después del mundo, que si querés lo charlamos también. Pero en un inicio lo que puede haber pasado es que muchas personas estuvieron a punto de perder sus trabajos, estuvieron con conflictos de no poder llegar a fin de mes con su salario, creyeron que les iban a cerrar la empresa, te enteraste de las noticias esas que hubo en Wuhan. Entonces, esas personas, ¿sí?, estuvieron viviendo conflictos muy dramáticos, porque vos imaginate que tenés una familia que mantener y de un día para el otro te dicen, no, usted no va a tener más trabajo, porque Estados Unidos le está haciendo la guerra a su país y su país le cerró las puertas al comercio, se cierran los comercios internacionales y cierran las empresas, porque no le tenemos a quién vender en el comercio exterior, por ejemplo. Entonces vos no podés dormir desde que te enterás. Y vamos a hacer de cuenta que pasa una semana. Vos estás 7 días sin dormir. Y todo tu cuerpo adaptándote, ¿no? Obviamente, no solamente que no dormís. Y pasa una semana y por la tele sale una nota que dice, se ha resuelto el conflicto, se renuevan las relaciones comerciales. ¿Vos qué decís? ¡Ay! Voy a tener para comer, voy a poder resolver la situación, menos mal. ¿Y qué haces ahí? Chao, caes en cama. No hay ninguna duda que caes en cama. ¿Por qué? Porque estuviste corriendo durante 7 días sin parar. Por lo menos para tu cerebro, a nivel psíquico. Ajá. ¿Entendés? Es por eso que muchas veces cuando te vas de vacaciones, entre comillas, te mal enfermas. O te agarra fiebre, o caes con una gripe, o con algún dolor de estómago. Porque te escapaste del león de una vez por todas. Y venías corriendo con tu jefe, venías corriendo con una entrega, venías corriendo con algo. Llegás a la meta, ¿sí? Y mientras vas corriendo no te va a aparecer el proceso de reparación porque te come el león si te agarra el dolor mientras corres. Claro, Vos te ahora, vas a reparar cuando podés. si los conflictos son los que provocan las enfermedades, lo que más nos conviene ahora en tiempo de COVID es revisar nuestros conflictos para Por evitar supuesto, tener ese tipo de problemáticas, ¿cierto? por supuesto. Podríamos afinar un poquito la definición, porque vos hablaste de conflictos emocionales, ¿sí? Y me parece interesante hablar de conflictos biológicos, porque un conflicto biológico genera como efecto una modificación del psiquismo con el conflicto emocional, ¿sí? A ver, otra vez Un, esto que no vamos quedó. de nuevo, vamos de nuevo. La gente está acostumbrada a hablar de conflictos emocionales Correcto. o estrés, ¿sí? Bien. Pero en realidad, para la nueva medicina germánica, son choques biológicos, no son conflictos meramente emocionales. Un choque biológico o un conflicto biológico implica un impacto en el nivel psíquico con el problema emocional que va a generar, ¿sí? El enojo, el ¿Qué es un miedo, impacto a nivel psíquico? lo que vos hablas, una emoción. Ok. Un impacto a nivel orgánico, en el estómago, por ejemplo, y un impacto a nivel cerebral, con una lesión, que eso no nos vamos a meter ahora porque ya se hace un poquito más complejo. Ok. Pero hablamos de un conflicto psíquico, un conflicto biológico que genera como remanente o como efecto un efecto psíquico, que es el conflicto emocional, ¿sí? Es decir, el conflicto emocional es parte del choque biológico. Y la otra parte es la adaptación orgánica, que eso es lo que no une la medicina clásica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las enfermedades autoinmunes? En el caso específico Bien, del cáncer, que el cáncer son bien. las células de la persona que atacan a la persona. Bueno, Ahí eso es una falacia total, de hecho, es pura ah, fe científica, porque eso no existe. Y nuevamente eso, ¿sabes quién lo crea? El mismo creador Rudolf Virchow, la supuesta teoría de la metástasis, que nunca jamás dijo, el supuesto virus. O sea, no tiene pie con cola. Si vos te pones a investigar, te vas a dar cuenta de que nunca jamás nadie vio una célula que haga la famosa metástasis, eso no existe. Y tampoco vio una ¿qué célula pasa con esos maligna. pacientes, con esas personas que están padeciendo ese tipo de enfermedades? ¿Qué pregunta? Perdóname. ¿Qué es lo que sucede con esos pacientes que están padeciendo ese tipo de enfermedades? Si la metástasis no existe, ¿qué es? Bien, bien. Vamos a hacer de cuenta, te lo voy a resumir. ¿Viste el ejemplo que estábamos hablando recién para no empezar de cero? Un Ajá. conflicto de no poder digerir la situación, hiperacidez. Vamos a hacer de cuenta que pasan 5 meses, Ingrid, y vos no podés digerir la situación. ¿Sabés qué hizo tu cerebro? Lo que siguió pensando es, Ingrid no tiene suficientemente ácido clorhídrico en el estómago para descomponer el bocado. Por ende, vamos a reproducir las células para que generen más acidez. Eso, reproducción celular o proliferación celular genera un tumor. Un adenocarcinoma secretor de ácido clorhídrico, es decir, un pequeño estómago.
que es visto por la medicina clásica como un tumor maligno, ¿sí? Cuando en realidad tiene una función totalmente biológica y sensata, que es ayudarte a descomponer un pedazo de comida que no podés digerir. Lo que pasa que en realidad no está de adentro, está acá, pero Eso para sería tu en el cerebro caso está del ahí. estómago. El conflicto Exacto. tiene que ver con el lugar en donde esté el cáncer. Exactamente, dependiendo del colorido conflicto. Y vamos a hacer de cuenta de que vos vas al médico, ¿sí? Y te dice, señora, usted tiene un tumor de estómago. Y automáticamente vos asociás la palabra tumor con cáncer y cáncer con muerte. Y como todos por lo general le tienen miedo a la muerte, desencadenás otro conflicto biológico. Y ahora crees que te está corriendo un león y que te va a matar y que al león no lo podés agarrar porque es casi invisible. Y se llama cáncer. ¿Sí? Entonces ahí automáticamente, ¿qué hace tu cuerpo? Te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a correr. ¿Viste? Cuando vos estás asustada, corres más rápido que nunca. Y Imagínate entonces estar asustada durante meses. una que te intoxica y entonces tienes dos problemas cuando antes tenías uno. Bueno, claro, ahora va a entrar en funcionamiento los alvéolos pulmonares con una reproducción alveolar. ¿Para qué? Para absorber más oxígeno, generar más combustión, acelerar la musculatura y poder correr más rápido. Lo que pasa es que estos programas están diseñados para un ser coherente donde los activa cuando tiene el conflicto real. A diferencia de los animales, nosotros podemos tener un conflicto real o simbólico. Para el cerebro es todo real. Y si yo creo que tengo un fantasmita que me está corriendo, que se llama cáncer de pulmón, y que no me voy a poder escapar porque el médico me hizo una profecía autocumplida, no me voy a escapar. Porque no lo ves. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces ahí está el verdadero problema. Que realmente nunca hubo un virus patógeno, siempre fuimos nosotros mismos. Y ahí está el gran engaño del sistema. Te convencen de que te estás muriendo y si vos te lo crees, te morís. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Vas a activar múltiples programas biológicos. ¿Y después qué empieza a pasar? Porque vos me vas a decir, bueno, pero se mueren. Sí, pero no se mueren de cáncer. Anda a preguntarle a un médico si alguien se muere de cáncer. Y te va a decir, no, en realidad no te va a decir. Ah, ¿cómo que no? ¿Pero no me dijiste que se había muerto de cáncer? No, no, bueno, en realidad tuvo un infarto, pero en realidad fue un ACV, o en realidad fue un fallo cerebral, o en realidad, porque viste que te dicen, vos estás muerto o tenés muerte cerebral. Ujú. Bueno, porque llega un punto que la plasticidad del cerebro se va perdiendo y bueno, no es accidente cerebrovascular, accidental no hay nada en esta vida, ¿sí? Pero es obviamente por la recaída constante. Vos me preguntaste por enfermedades autoinmunes. Ujú. Si vos no resolvés el conflicto por 5 meses, te van a decir que es autoinmune. Si lo resolvés al sexto mes y de repente desaparece el tumor, como lo dicen ellos, con curación espontánea, que no tiene nada de espontáneo, ¿sí? Dejó de ser inmune. ¿Qué pasó? Ujú. Ahora, tú dices que el problema se origina en la psique, en la A mente. 3 niveles, psique, cerebro y órgano. El ¿Qué objetivo es pasa con, resolver la situación. ¿Y qué pasa con las enfermedades mentales, por ejemplo, que Es que no no son un existen. órgano, son Son mentales? completamente adaptaciones. La psiquiatría hameriana habla de lo que conocemos como constelaciones cerebrales que tenés. El autismo, el síndrome de Down no entraría ahí, eso es solo un conflicto. El autismo, la bulimia, la anorexia, tenemos un montón de situaciones. La La psicosis, la manía de depresión, depresión, por supuesto, todo. depresión, angustia, ansiedad, Todo. ataques de pánico. Paranoia, ataques de pánico. Nosotros los podemos asociar perfectamente con situaciones. De hecho, lo hacemos todos los días en la consulta. Hasta ahora vamos más de 7.000 consultas. Jamás, 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 jamás hemos podido tirar abajo la primera ley de la biología de Hammer que dice, luego de una situación dramática, inesperada y vivida en soledad, el individuo entra en una fase activa de un conflicto. Todo shock altamente dramático, inesperado y vivido en soledad, es decir, no lo puedo compartir, ¿sí? Y no lo puedo resolver, y es totalmente dramático para mí, desencadena un programa biológico de la naturaleza. Siempre, en el 100% de los casos. Ahora, puede ser que eso haya sucedido cuando yo era niña y se desencadena 30, 40 años después. Exactamente, hay algo que se llama un primer conflicto biológico alarma, que te deja en un estado hipnótico, donde tendés a repetir las mismas situaciones, que vendría a ser, esto lo dice Marc Frechet, un psicooncólogo francés también, que es como el propio instinto de evolución personal, donde vos viviste una situación y necesitas superarla. Entonces tendés a repetir lo mismo.
¿Viste cuando vos tenés una amiga que decís, siempre te buscas el mismo tipo que Sí. te hace lo mismo? Bueno, evidentemente hay una necesidad personal de superarte y de evolucionar para no repetir las mismas conductas que te lesionaron y te lastimaron. Porque si vos observás, si vamos a hacer de cuenta, inventando un caso, a mí me gusta mucho inventar. Como soy zurdo, soy muy creativo y los ejemplos me van bárbaros. Vamos a hacer de cuenta que tu amiga, la que siempre se busca el mismo que la engaña, tiene una hija. ¿Sí? ¿Qué va a aprender la hija? Lo Lo mismo que mismo, su mamá. sí. Excepto que ella aprenda y haga un cambio y le muestre con el cambio, no con la palabra, sino con el cambio de actitud. Porque acá lo que invitamos es a hacer un cambio de actitud, a permitirse observar sus vidas, a permitirse realmente sincerarse con uno mismo y decir, a ver, ¿estoy feliz o no estoy feliz? Porque cuando vos le decís a las personas, no, mira, tenés que haber sufrido un choque biológico tal fecha, te dicen, no, mira, no, a ver, busca un poquito más. Ah, bueno, sabés que en realidad, claro, nadie se anima a ver realmente su vida, a observarla, a ver lo que está viviendo, cómo está con su pareja, cómo está con su familia, cómo está con su trabajo, a sincerarse realmente. Entonces, están acostumbrados a vivir infelizmente adaptados a un sistema que los tiene constantemente tristes. Y lo que la nueva medicina germánica te viene a contar es que tu cuerpo siempre te estuvo acompañando y manifestando esos signos a través de distintos programas biológicos que nosotros no supimos interpretar y que hoy podemos. Ahora, ¿la medicina germánica es como terapia psicológica? No, porque la terapia psicológica tocaría solo la psique. Nosotros trabajamos a 3 niveles constantemente, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Y de hecho tampoco es una terapia, porque en realidad es una ciencia, es una ecuación. Esto es muy fácil, mira. Si yo te digo, Ingrid, andá y meté la mano en el fuego, ¿vos qué me vas a decir? No, No, porque me quemo. porque me quemo, perfecto, vos entendés que el fuego te quema, te lastima y te lesiona, ¿sí? Y te hace sufrir, ¿bien? Ahora, si yo te digo, Ingrid, seguí con la misma relación que estás teniendo y vos estás llorando hace 2 años. No, y bueno, le voy a dar una oportunidad. Evidentemente no entendiste que quema como el fuego, ¿me seguís? Y entonces Sí. muchas personas me dicen, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Y yo automáticamente les digo, ¿y cómo sacas la mano del fuego? Y se me quedan mirando en silencio, ¿no? Lo que pasa es que no tenés que tener dudas de que realmente eso te lastima. Eso es lo que Ahora, enseña la nueva medicina. pero es o sea, lo que quiero saber es como si es una meditación, No, puede ser no, se basa en hacer una anamnesis de la persona, ¿sí? Una anamnesis como es la hipnosis. recopilación de datos, claro, desde la vida intrauterina, porque ya en la vida intrauterina empezamos a vivir nuestros primeros conflictos, ¿sí? Que Es como una puede, indagación en la ¿cómo? historia, es como Sí, una indagación en la historia sí, de la sí. persona. Sí, es muy necesaria porque necesitamos entender qué situaciones fue viviendo para entender por qué hoy desencadena, como vos bien dijiste, estos programas biológicos, que ya vienen como un talón de Aquiles desde el pasado. Ahora, me interesa esta parte que dices que es una ciencia, que no es una Sí, terapia. ¿Nos podrías sí. decir cuál es la diferencia? Sí, que esta ciencia se basa en leyes de la biología. Entonces vos lo que tenés que hacer es primero entender cómo funciona la ciencia y directamente la aplicás en la persona. ¿Por qué? Porque si vos sabés, por ejemplo, hoy tuvimos un caso de una mujer que tuvo una situación dramática hace 4 años, que vio a su pareja con otra mujer en un lugar específico. La mujer, cuando lo vio, se quedó muda, literalmente. No pudo hablar, no le pudo decir nada a la persona, porque jamás se imaginó que iba a vivir esa situación. Desde ese día empezó a temblarle la mandíbula, hasta que empezó a dejar de hablar. Después, posteriormente, el miedo aumentó, empezó a tropezarse, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, y le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica con el pasar del tiempo. ¿Sí? Entonces, yo lo único que tuve que hacer es explicarle cómo y por qué su cuerpo paralizaba la musculatura y la motricidad, ¿sí? En base a una situación específica. Y lo único que le dije fue, mirá, si a vos empezaron las parálisis en octubre de 2014, lo único que significa es que un rato antes o unos días antes, 24 o 48 horas, tenés que haber vivido una situación de un drama tremendo y un gran susto, porque lo único que paraliza es el susto. Y se me quedó helada. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puede haber clavado en el ángulo
sabiendo que un día antes de que se le paralice la boca había visto a su ex con otra mujer. La situación más dramática de su vida, contaba. Y bueno, ¿y después qué generó? Porque vamos a traducirlo a cualquier tipo de enfermedad, la supuesta metástasis que no existe. Es un conflicto añadido. Va al médico y el médico que le dice, no, esto es principio de esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esto es una enfermedad autoinmune, esto no se cura y tiene de 3 a 6 años de vida. ¿Cómo creés vos que la persona lo vive? Sí, Cuando no sabía ni lo que era la ELA. No tenía ni idea esta mujer. Llegó a su casa, abrió la computadora, buscó en Google, ELA. Casi se muere de un infarto. Porque lo único que vio, gente en silla de ruedas que supuestamente se mueren en 6 años. Y automáticamente se activó todo su cuerpo, no los pulmones nada más. Y se empezó a paralizar lentamente. Lo único que tuvimos que hacer es ayudarla a que entienda que el bloqueo motriz lo había generado ella, en base a una situación que no era cierta. Y después de la primera hora de consulta, ¿sí? Ya estaba respirando bien, no estaba temblando la mandíbula. La consulta la había sacado hoy su sobrino, si no me equivoco, y me dijo, no me olvido, me dijo, mirá Gastón, vos sabés que mi tía le vas a tener que tener paciencia porque habla muy lento y no se puede mover. Quédate tranquilo, Leo, no hay ningún problema. Y hablamos fluidamente a partir de los 25 o 30 minutos, y a la hora le digo, por la duda no voy a decir el nombre, viste, por las dudas, y le digo, escúchame, ¿te diste cuenta cómo estás hablando? Y se cayó. Sí, sí, me dice. Y se asustó, viste, y le empezó a temblar sí, me dice. ¿Y te diste cuenta cómo estás respirando? ¿Y te diste cuenta cómo estás moviendo tu mano que no la podías mover? Y ella no se había dado cuenta. Porque yo la estaba siguiendo hablando, la estaba tratando de llevar, la estaba tratando de hacer entender, le hacía empatía, trataba de compartirle la situación, le trataba de hacer entender que no esté sola, porque una de las bases de este conflicto biológico es que la persona se siente sola, es vivido en soledad. Y si vos lo podés compartir, descargás muchísimo el drama. Y al bajar el drama, podés lidiar con la situación. Esto es como decir, se encendió fuego la casa. Bueno, a ver, apaguemos lo más que podamos y después sacamos lo que necesitamos. Pero si no apago el fuego, no puedo sacar nada. Me voy a quemar. claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la diabetes? Yo tengo un Bien, hijo de 21 años que tiene diabetes tipo 1. En su caso en bien. particular, él un día fue a la escuela y uno de sus Sí, compañeros lo golpeó en el abdomen, se le fue el aire, se asustó muchísimo y a sí. los 3 días que regresó a casa, porque ese fin de semana había estado en casa de su papá, ya ¿Y no empezó tuvo con... una citis después? ¿Una qué? ¿Una citis no tuvo después? ¿Qué es asitis? Es la inflamación del peritoneo. Pues no, aparentemente no. Ok. Porque Pero, bueno, porque el peritoneo cubre los órganos vitales del estómago, intestino y demás. Es una capa como el pleura que cubre los pulmones o el pericardio del corazón. Bueno, cubre ahí. Y se inflama en fase activa porque genera un escudo para protegerte. ahora, este caso Este, podría haber sido un caso que no pasó a mayores, le sacó el aire, se asustó, pero sí creemos que eso pudo haberle desencadenado la Eso diabetes. puede haber ¿Puede inclinado decir un poquito eso? más la balanza, sin lugar a dudas. ¿Él es el primero o el segundo hijo? Primero, Es diestro, entonces. derecho sí. Es diestro, muy bien. Entonces, si tiene, bueno, él en realidad no podría tener la diabetes tipo 1 en lo que es la psiquiatría jameriana. Él en fase activo tiene un impacto en el lóbulo temporal derecho, ¿sí? En el relé de la insulina. Entonces en fase activa, ¿sí? Tiene hiper, ¿sí? Ahí le diagnostican en fase activa la diabetes a él, ¿sí? Él lo que tiene que resolver es el conflicto. Igual no nos vamos a meter en un caso particular, pero en fase activa, ¿qué hace? Aumenta la glucosa en sangre para tener más fuerza y poder resistir a la situación que está viviendo que no puede seguir resistiendo. ¿Sí? Y además él genera un desequilibrio hormonal donde se deprime y el diestro cae en depresión. Y se pone a llorar. Él no es lo normal en el diestro. Ahora, nosotros en verano estuvimos en el centro de Enrique Corbera, él lo que maneja es la bioneuroemoción. Cuando tú hablas de indagar en la historia de la persona, encuentro una similitud. En ese sistema es una sola sesión y es todo lo que se hace. ¿Cómo es con la medicina germánica? Mirá, con la nueva medicina germánica son las consultas que se necesite hasta que la persona entienda la situación. Yo trato de hacer siempre una sola.
A veces necesitamos un acompañamiento para poder salir de la situación, depende el caso, ¿sí? Depende los años, depende el drama, depende la adaptación del órgano, depende el conocimiento o no de la persona, porque lo que hay que hacer es entender lo que está viviendo. Una vez que entendemos, no metemos más la mano en el fuego y dejamos que el cuerpo, de una vez por todas, restaure los órganos que fue modificando, ¿sí? Entonces, si dejamos el cuerpo trabajar, bueno, en la mayor parte de los casos la persona va a salir perfectamente. Podemos dar un acompañamiento, utilizamos las plantas medicinales para sostener a la persona en algunos casos que la fase de reparación sea muy dura o muy dolorosa, pero simplemente van a ser acompañamientos que no intervengan en un proceso biológico y sensato de la naturaleza. Ahora, ¿cualquier enfermedad es curable entonces? Es que el principio sería que no hay enfermedad, es decir, nunca hubo ningún error. Por ahí. Claro, ese es el punto, nunca hubo ningún error, siempre fue una adaptación. Entonces, lo que vos llamas enfermedades psiquiátricas son un conjunto de conflictos que hacen como una combinación en el cerebro, ¿sí? Y lo único que generan es un trastorno del comportamiento y una adaptación orgánica, ¿sí? La psiquiatría cambriana es muy compleja, forma parte de los niveles más avanzados. Lo interesante es que al haber una constelación cerebral donde hay 2 o 3 conflictos activos, no hay lesión orgánica y eso le permite a la persona sobrevivir muchísimos años. Por eso los locos, entre comillas, suelen vivir 90 a 100 años. Ok, porque no están adaptándose a esas ideas, como aferrándose a las cosas que les hacen daño. No, lo que pasa es que la constelación lo que hace es que en vez de lesionar un órgano, empezás a generar una especie de equilibrio, ¿sí? Una balanza, ¿sí? En el cerebro. Pues vos tenés, por ejemplo, un conflicto, ¿sí? X, vos tenés un conflicto, aprieta un botón en el cerebro. El doctor Hammond lo que hace es un mapeo, ¿sí? Del cerebro completo y conocemos todos los relés del cerebro, cómo controlan cada órgano específico, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un problema, vos sos diestra, ¿no? Sí. Vos sos diestra. Vos tenés una frustración muy grande, te enterás que tu pareja te engaña, ¿sí? Y lo resolvés, vas a tener un dolor de cabeza acá, en la frustración como mínimo del cuello del útero, ¿sí? Entonces, después vamos a hacer de cuenta que resolvés un segundo conflicto que también tenías presente, que estaba del otro lado. Vos con el primer conflicto te volviste maníaca, porque así funciona la mujer diestra. La mujer diestra es muy bonita, es muy buena y es muy dulce hasta que colapsa. Cuando colapsa, yo cruzo la calle. Pero, y la zurda funciona al revés. La zurda, naturalmente, tiene una capacidad de manía, de resolver, de enfrentar, no se queda callada, ¿sí? Pero cuando rebalsa, cuando le engañan, se deprime, ¿sí? Se vuelve doblemente femenina, ¿sí? Pero totalmente depresiva. Eso es tener un desequilibrio hormonal y significa que están con un gran choque biológico. Pero cuando tenemos otro conflicto sin resolver el primero, el drama lesionaría enormemente, en el caso tuyo, el cuello del útero y las venas coronarias, y sería peligroso para tu salud. Por ende, el cerebro, en lugar de impactarlo de este lado, genera el impacto en el otro lugar. Y lo que evita de esa manera es una gran lesión y te genera constantemente un cambio de comportamiento, de manía a depresión. Es muy complejo, pero te lo voy resumido como para que me interpretes. Ahora, ¿se puede usar de manera preventiva? Es que esa es la idea. Mi hija tiene 9 meses, jamás se ha enfermado, jamás tiene fiebre, nunca tuvo un dolor, ha dormido perfecto, no tiene ni una sola vacuna, ni mocos tuvo. Órale. Ahora, pensar en que un adulto no tengamos absolutamente nada, creo que es algo difícil de encontrar. Yo creo que todos tenemos o gastritis, o sea, por lo menos, ¿no? O gripa, exacto, o miedo, o pánico, o sea, siempre a ver, hay que entender algo también. Los conflictos son parte de la vida. Si vos no vivís un conflicto, jamás vas a avanzar. Aquel que dice, no, yo no me enfermo, es mentira. Primero, o se está quedando quieto y no se mueve, o está constelado y está en su casa y no sale por un gran miedo, ¿sí? Pero no es verdad. Todos tendemos a vivir conflictos. Lo importante es identificarlos y resolverlos, no vivir con el conflicto perpetuamente, ¿sí? Entonces, la vida es totalmente inesperada. En algún momento nos va a agarrar por atrás. El punto es identificar la situación y como uno de mis amigos que me está escuchando, que es piloto, me dice, uy, Gastón, tengo que resolver una situación tremenda, me dice, pero me estoy yendo a Madrid. Y le digo, bueno, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Sí, yo ya sé que la voy a resolver, pero cuando venga. Antes no, porque no me quiero enfermar en Madrid, me dice. Él ya sabía. Y llegó acá, la resolvió y quedó en cama.
Y ya lo sabíamos, pero no le sumó drama. Y una cosa es tener un dolor y otra cosa es tener un dolor más pánico. Porque el derrumbamiento de la existencia, que es un conflicto que agrava los túbulos colectores del riñón, retiene líquidos, ¿sí? Y agrava todos los dolores en el cuerpo. Y es por eso que a veces la fiebre puede durar un montón de días y no baja, y la mamá se asusta. Y eso simplemente es porque el nene o la nena están asustados, están totalmente derrumbados, cuando en realidad la fiebre beneficiosa, como dice Lulú Velar, que le mando un gran saludo, porque gracias a ella estamos acá, y a François Leduc también, que obviamente Sí, somos alumnos de ellos, son excelentes personas y me parece que el trabajo que hacen es extraordinario. Les mando un sí. gran saludo. Material de NMG, los pueden buscar. Como dice Lulú Velar, la fiebre beneficiosa, ¿sí? Ujú. Nos permite superar etapas. Y si no tenemos la fiebre, no podemos reparar determinados órganos y por ende tampoco podemos madurar. Por eso una de mis conclusiones hace un tiempo fue que hoy tenemos niños de 40 años, gracias a las benditas vacunas, que no permiten madurar los órganos, porque nosotros maduramos a 3 niveles también, Ingrid, no solamente a nivel psíquico. Si no hay una maduración orgánica, tampoco puede haber un control completo del psiquismo. Por eso el cuerpo siempre es a 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Si no evolucionan los 3, no evoluciona ninguno. Ese es el problema y el efecto negativo que tenemos de la supuesta hemos erradicado la tuberculosis, que son nuestras bacterias beneficiosas que permiten descomponer tumores, son las que nos generan la fiebre y que nos permiten reparar los órganos que durante la fase activa tuvieron un crecimiento como el del estómago, ¿sí? Que después lo descomponen. Yo sí entré honestamente en duda de si vacunar a mis hijos cuando eran chiquitos y fui con un homeópata, no con el que voy actualmente, que es mi amigo el doctor Rubén Poplawski, que quiero y admiro muchísimo. Y él lo que me dijo fue, no sé si te quieras arriesgar. Y mi Bueno, respuesta, pero no. ¿por qué? Porque los médicos son los que más miedo le tienen a la enfermedad. Porque imagínate, si yo te voy con un mecánico y te digo, ¿qué es y para qué sirve el caño de escape? Te va a decir perfectamente qué es y para qué sirve y si se rompe, te lo va a arreglar. Si yo voy con un plomero y le pregunto para qué sirve una llave de paso, me va a decir qué es para qué sirve y cuál es la mejor marca. Y si se Ujú. rompe, cuál la puedo reemplazar. Ahora anda con un médico y preguntale qué es la enfermedad. Aparecen los brillos. ¿Sí? Porque te va a decir un mal de la naturaleza, una mala suerte, la culpa por tus pecados, la mala suerte de un contagio. Y no vas a saber ni qué hacer y está todo el día lidiando con esa situación, cuando lo pusieron en un pedestal y le hicieron creer que era un dios. Y en Ahora, aquí en realidad, México es obligatorio vacunar a los niños. Eso no quiere decir que el hecho de que en mi caso yo esté vacunada, mis hijos estén vacunados, las personas que nos están viendo estemos vacunados, sí podemos tener un estado óptimo de salud a pesar de lo que estás diciendo. sí, no, yo no estoy diciendo que no pueden tener un estado óptimo. Sí es verdad también que el efecto de haber erradicado a nuestros abuelos la tuberculosis hace que si nuestros padres no la tienen, nosotros no lo tengamos tampoco. Por ejemplo, las bacterias, que son creadas por el cerebro. Entonces el cerebro, ¿qué empieza a hacer? En lugar de descomponer un tumor, por ejemplo, pulmonar, del alveolo pulmonar, lo encapsula, porque no tiene las bacterias que lo van a descomponer. ¿Entendés? No es Como los que... probióticos. ¿Cómo? Son como los probióticos. Es que, bueno, el cuerpo se las va a Adelante. arreglar. Por más de que lo lastimes y lo combatas y lo lesiones, siempre el cuerpo va a trabajar en favor tuyo. Siempre. Sí, perdón, estaba buscando que tenía Sí, aquí no hay problema. No hay unas problema. preguntas. Esto es importante porque me gustaría preguntar esto. Cuando hablamos de que es una ciencia, quiere decir que hay estudios clínicos que comprueban la Sí, efectividad de la... verificados y confirmados científicamente por distintos hospitales universitarios, médicos, oncólogos, virólogos. Lo tenemos al gran doctor Stefan Lanka, que es un virólogo, el único en el mundo que ha visto por primera vez supuestamente un virus no patógeno de un alga, ¿sí? Que demostró que no existe el HIV, que ha ganado juicios en Alemania. Hay fallos en la Suprema Corte de Alemania donde verifican que no existe el virus del sarampión y que tampoco el del HIV. Y eso está en la Corte de Alemania. Y nosotros tenemos el fallo en la web, lo pueden buscar, lo hemos traducido gracias a Laura Vázquez, una alumna nuestra, compañera, lo ha traducido al alemán, que sabe el alemán, y tenemos el fallo en alemán oficial
y la traducción al español. Está en la web awakeningproject.com, buscan el fallo de Stefan Lanka, lo van a encontrar. De hecho, Lanka está trabajando con Leduc, bueno, hay todo un equipo atrás trabajando, pero estamos hablando de gente que realmente dijo, me voy a poner a investigar, voy a estudiar, y Stefan Lanka es un virólogo internacional. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una eminencia en virología reconocido internacionalmente, no es un pichi que apareció por ahí abajo. ¿Sí? No es un Gastón Vargas que dijo, bueno, yo estudio nueva medicina germánica, la pongo. No. Está reconocido por la medicina oficial. ¿Sí? Sí, ya apunté tu página para que la gente pueda entrar a ver toda esta información. Hay un botón en la página que se llama Nueva Medicina Germánica, que lo hicimos para todas las personas que la quieran conocer, que hay una introducción bastante larga, con todas las tesis, con todas las confirmaciones y las verificaciones científicas. Están ahí los papers científicos, los pueden buscar. Para las Están las personas leyes de la biología. que quisieran tener algún tipo de consulta contigo, ¿es ahí en la página? En Sí, ahí en la página tienen los que se quieran formar, lo tienen ahí. También los invitamos, no solamente nosotros, sino material de NMG, que también está ahí, Francois Leduc, con Lulú Velar, que también tienen su formación, que es excelente. También los recomendamos. Pero en el caso que quieran con nosotros, también lo tienen a Waking Project y pueden pedir consulta también. Hemos creado, te cuento para que conozcas un poquito más, una comunidad para evitar la censura de YouTube y de todos los lugares, como vos ya sabés, en la misma página. Así que es totalmente gratuita, ahí hacemos trueques, ayudamos, acompañamos. Hay una categoría que se llama Surfeando la Ola para todos los que estén en cuarentena, acompañando, elaborando estrategias, compartiendo a cualquier hora, porque bueno, de todo el mundo los usos horarios son distintos. Y hemos habilitado un canal específico ahí en la web, gracias a Duplica, que es nuestro servidor, nuestro hosting, nos hace los diseños de la web y demás. Le mando un saludo a Juanma. Una web que es impresionante. Yo estoy sorprendido cómo se está vinculando la gente, porque hoy tenemos un lugar donde nos vinculamos, donde podemos buscar gente que busque lo de nosotros, porque hay algo que me parece importante destacar, Ingrid, que es que no hay que ser anti ni pro, no te conviene ninguno de los dos. A vos te conviene ir tranquilo y no generar conflicto. Lulú Velar también hace mucho tiempo viene diciendo que la mayor crisis de sarampión la han creado los antivacunas. Y entonces vos decís, pará, pero ¿cómo? ¿Qué me estás hablando? Primero me dijiste que no hiciste el sarampión y después me decís que los antivacunas son lo peor cuando me decís que no te vacunes. No. Lo que conocemos como sarampión es un proceso de reparación de la epidermis, ¿sí? De la inflamación de la epidermis por la falta de separación de un contacto deseado o por estar en contacto con algo indeseado. Muy fácil. Una úlcera. Hace 2 semanas a mí me dieron la información de que mis hijos tenían sarampión cuando estaban con su papá. Su papá tuvo un asunto de salud importante y mis hijos estuvieron separados de él 2 meses. Ahí está. Cuando lo volvieron a ver, salió lo de... Ahí salió la erupción. Salió eso. Resolvieron. Ahí es donde conocí cuál era la mirada de la medicina germánica. Después ya nos dimos cuenta que había sido una confusión, que no había sido eso, pero el diagnóstico que me daba la medicina germánica era súper preciso, era como ¡pum! Me explico. Exacto. No hay manera de no decir, quiero saber más. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede ser que no me haya enterado antes de esto, decís? Exacto. Sí, porque lo vivís vos, no te lo cuenta nadie. Decís, sí, pero ¿cómo puede ser esto? Y vos sabés que yo me la paso hace 7, 8 años que estamos con esto y yo día a día trato de tirarla abajo. No se puede. Porque yo, como te digo, yo pongo a prueba. No me creo, o sea, no me como nada, pero tampoco soy anti. Yo les digo siempre, vamos a poner a prueba, a ver, investiguemos. Y siempre aparece un evento desencadenante totalmente dramático luego de lo que conocen como enfermedad. Siempre, no hay manera, no aparece jamás antes, excepto que haya habido un envenenamiento o un traumatismo. Pero siempre aparece, es impresionante, los invito a todos a verlo, pero a observarlo primero en su cuerpo, en su vida, por más que no conozcan la NMG. Siempre que aparezca un dolor, una inflamación, vos hacés de cuenta, si me está corriendo un león, ¿me puede doler esto? No, bueno, no estoy en fase activa, resolví el conflicto. Y si resolví el conflicto, pregúntate, ¿de quién te escapaste? ¿Qué situación resolviste? Ahí te va a hacer un clic que vas a decir, uy, no te puedo creer, justo. ¿Y sabes qué vas a hacer? Lo vas a desafiar.
¿Y qué vas a hacer? No lo vas a prestar atención y va a volver a pasar. Y vas a decir, uy, otra vez. Y tampoco le vas a escuchar. Y van a pasar unas 30 situaciones y ahí vas a decir, uy, pará. Me parece que esto no se equivocaba. Sí, sí, hace 30 veces que te está pasando y no te das cuenta. Porque tendemos, ¿sí?, a creer el engaño del sistema constantemente. ¿Sí? Ahora, Constantemente nos invaden. sí debo decir que más allá de que creamos que esto es posible o no, yo sí soy de las que tiene la creencia que cualquier enfermedad sí tiene un origen personal. Creo que en esta época de COVID, el pensar que pongamos nuestra atención en resolver nuestros propios conflictos, en estar en una buena salud, más que pensar que hay algo que va a venir a atacarnos, creo que puede ser algo que nos puede dar muchísima paz y mucha tranquilidad en estos Por tiempos. supuesto, Ahora, sí por me gustaría supuesto. ser clara, en México hoy por hoy estamos en fase 3, hay instrucciones precisas de los cuidados que tenemos que tener para no contagiarnos del COVID. Y a mí sí me gustaría que, independientemente de que yo sí creo en lo que tú estás diciendo, en la forma en la que yo manejo las situaciones de salud en casa, sí me gustaría que quedara claro con la gente que eso no quiere decir que uno no va a tomar las precauciones. Bien, Sí me bien. gustaría ser clara al respecto. Y que visiten tu página. Yo en lo personal sí te voy a buscar. Sí me gustaría que Emiliano pudiera indagar un poco más en su asunto de diabetes. Yo tengo ahí algunos temitas que también me gustaría explorar, porque me parece una mirada súper interesante que hoy por hoy nos da una forma de pensar muy distinta en cómo nos habíamos acercado a la enfermedad. Por eso te agradezco muchísimo. No sé si tengas redes sociales que quieras compartir para que te sigamos o con tu... Sí, Awakening Project en Instagram, ¿sí? Hashtag Awakening Project, o en Facebook también, Awakening Project. Canal de YouTube también, Awakening Project. Siempre lo mismo. Instagram. Awakening Project, todo junto. Ok, perfecto. Ya lo estoy publicando aquí para que lo puedan tener y que de esa manera podamos enriquecernos. Yo sí creo que todos estos conocimientos nos ayudan a tener una vida más saludable en todos sentidos, porque en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estamos bien, si nos sentimos bien, estamos saludables. Y si no, no tenemos Sí, una enfermedad muy y, grande para darnos cuenta que no estamos bien, y ¿no? algo me parece muy importante para destacar, como para darle un cierre, que es que basta de echar culpas. Siempre fuimos nosotros. Y si nosotros estamos viviendo una situación que no nos conviene, es porque nosotros nos metimos. Nadie más. Entonces, automáticamente lo único que tenés que hacer es sacar la mano del fuego como una decisión y, bueno, y hacerte cargo del efecto, porque obviamente al principio, después de una situación de muchos años, los cambios no le gustan a nadie. Pero bueno, por lo menos vas a ir hacia tu coherencia. Y tu coherencia te va a generar por efecto salud y felicidad, porque si hay algo que descubrimos con los años, es que la gente se pasa la vida buscando la salud y la felicidad. Y son dos cosas que no se pueden buscar, porque son un efecto, el efecto de ser coherente con vos mismo. Y ser coherente con vos mismo implica hacer lo que realmente sentís que tenés que hacer, lo que te dice el corazón, y dejar de estar metido en un lugar donde te están machacando y te están lastimando. No tiene sentido. Y por lo general ahí estamos por dogmas, por moral, por religión, por fe, por política, etc. No importa. No, El muchas veces punto, los que nos estamos machacando y lastimando somos nosotros mismos. Eso es lo peor. bueno, bueno, pero ahí habría que entender, claro, también por qué, quién nos hizo creer que nosotros éramos los culpables, ¿no? Porque si te machacás a vos, es porque alguien te hizo creer eso, porque vos naturalmente no vas a creer que eso es verdad. Entonces ahí entra un montón de situaciones. El punto es hacernos cargo y entender que la salud es la responsabilidad individual de ser coherente conmigo mismo. Y nadie más que yo puede ser coherente. Yo no puedo curar a nadie porque yo no te puedo sacar el pie de donde lo metiste. Pero te puedo decir, Ingrid, mirá que capaz que metiste el pie en un lugar y no te diste cuenta. Y vos me vas a decir, uy, ¿sabés que sí? Bueno, ¿y qué estás esperando para sacarlo? Te voy a decir. Claro, No, bueno, y ahí va a depender de vos. claro, o llegar y decirte, es que me estoy quemando, saca la mano. Claro, sí, Porque tal cual. acá sí Es, suena absurdo, cuando lo ponemos desde este punto de vista suena ridículo, es pero totalmente ahora ridículo. te das cuenta que sí hacemos esas cosas, que sí Por estamos eso a metidos. mí me gusta poner ejemplos extremos y muy gráficos. Yo te pongo el ejemplo del fuego y pero es perfectamente gráfico y te imaginaste toda la situación. Y la podés traspolar a cualquier situación. Decís, mirá cómo me quema, mirá cómo me lastima. ¿Sí? Entonces, bueno, el cuerpo siempre se va a adaptar en pos de nuestra coherencia para ayudarnos a resolver situaciones que están pendientes de resolver.
Y una enfermedad crónica o autoinmune no es ni más ni menos que una persona recayendo en el mismo conflicto desde hace muchos años. Y evidentemente le está costando mucho resolverlo. Por eso la nueva medicina te puede ayudar a entender que la situación que estás viviendo no te conviene y salir de una vez por todas, ¿sí? Además de darte un poco de información, porque bueno, si fuiste engañado con una idea de un virus patógeno, etcétera, y bueno, vos no te pusiste a estudiar, bueno, acá te invitamos a rever un poco más y investigar, simplemente eso. Sí, y me gustaría cerrar con esta idea de que el que tengas alguna situación de salud es una oportunidad, es Tal un cual, regalo, no es sin algo de duda. mala suerte, y Sin hay que duda, trabajar. no hay nadie que después de una situación dramática, y mientras más dramática, no haya hecho un gran cambio, que haya quedado acá, ¿no? Porque algunos deciden irse. Pero, pero no hay nadie que no haya dicho, la verdad que es lo mejor que me pudo pasar. Una vuelta una señora me dice, la verdad que es lo mejor que me pudo pasar porque si no me hubiese golpeado tan fuerte el cuerpo, no cambiaba de dirección. Y seguía sufriendo. Yo siendo lo mismo. Sí, Todos muchísimas nos ha gracias. pasado, a todos nos ha pasado, sí, sí. Nadie que esté cómodo y saludable va a estar buscando algo distinto, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad fue súper enriquecedor y me encantó escuchar como esta otra forma de ver las cosas que nos suceden. Bueno, un placer, Ingrid, y cuando quieras, acá estaremos de nuevo. Seguro, te contacto para resolver estos asuntitos de una vez. Un gusto. Aquí tenemos un dicho que dice, a lo que te truje, chencha, así que a darle con todo. Muchas gracias, Gastón. Me encantó. Un beso grande, un Un gusto. beso muy fuerte.